Tumba del erudito. No podemos dejar que pase. Sería una carga demasiado pesada. But this poor wretch isn't much good either. No, not at all. But what else is there? What else is there? Work, damn you, work! ¿Qué pasa, tío? Huh? What do you want? You can't have me, corpse. Not yet. No puedes tener. Soy Kaito el técnica, si no estoy muerto. Siempre que me dejen decir esa frase lo voy a decir. I'm sorry, I just panicked. I thought you were some spirit here for revenge. Ah, well, my work, you see, while Verás, very aunque es muy importante, may upset some of those spirits. puede molestar a algunos espíritus. ¿Qué coño haces, la verdad? No sé qué I haces. am conducting my research. Una investigación. El interior del cuerpo y las energías que lo mueven. Lately, I have come on hard times. My daughter, Wen Siwei, has fallen ill. Ha caído enferma en mis conocimientos. No hay nada que me ayude contra lo que la afecta. Se ha podrido el hígado, madre mía. I don't know what it is, but it has prevented her liver from functioning. Now her body no longer responds. I fear she is dying. I could not stand the possibility of her loss, so I took matters into my own hands. Y te metiste aquí, ¿no? En la Necrópolis, que seguro que te ayuda eso. And the spirit, as well as the lore of the creatures that live beyond death. I believe I have found a way to save my daughter, but I have not been successful in my efforts. Vale, ¿qué tienes que hacer? No sé. La carne corrupta de un ser vivo por la de otro. Hostias, y quieres un hígado nuevo. Quiere hacerle un trasplante, ¿no? De puta madre. Sus órganos están descompuestos más allá de cualquier esperanza de repararlos. Vale. No te voy a dar el mío, ¿eh? No me jodas. Que te den por culo. Her time is drawing near. If I cannot get a new organ for her soon, I fear it may be too late. ¿Quieres que busque un hígado? Literalmente. Even a short time after death, the flesh begins to decay. Only a few rare bodies are truly well preserved. Bueno, seguro que aquí hay uno. All the organs I could find, but none work. A nobleman here, Jizin, had his body preserved well enough and buried in this graveyard, but his corpse has moved. Se ha movido. Thank you. Whatever I can give you in reward, Nah, solo dinero y experiencia. Con eso me conformo. Le dices. One of the larger tower tombs closer to the entrance. I tried to enter, but his corpse had risen, covered in the protective wrappings he was buried in. I would not have survived. Please, get the liver from him quickly. Vale, pues vamos a intentar encontrarlo, vaya. Gema de monje. Vale, naturaleza de los espíritus, tomo 2. Un encuentro cuyo vívido recuerdo me viene a la mente se produjo en las profundidades de una mina junto a las montañas cercanas de las tierras de los espíritus aullantes. Yo estaba buscando a un espíritu que había visto el día anterior, uno de musgo y hongos, que moraba en esa mina abandonada. Unos años antes, esas minas eran tan prósperas que varias comunidades dependían de ellas como medio de subsistencia, pero derrumbamientos, incendios y desapariciones inexplicables en su interior hicieron que la gente les tuviera cada vez más miedo. Un monje del lugar se aventuró en ellas una noche después de haber oído un alboroto, y nunca más volvió a ser visto. Desde entonces los mineros dijeron en repetidas ocasiones haber oído gritos en los túneles más profundos, gritos en los que reconocían la voz de aquel joven monje. Genial, muy, muy esperanzador todo. Güey, sí, el loco. O sea, pero aquí hay alguien que no esté desequilibrado mentalmente, de verdad, ¿eh? O sea, es que esto es horrible. Ojo, se viene. Where is my baby?
Observas la parcela de la familia Chang. Hay 4 tumbas. A ver. ¿Dónde está mi bebé? Se lo ha llevado Shen. Ah, este es el puto loco eso, ¿no? ¿Eres la señorita Chang? ¿Qué ha hecho Shen con tu bebé? Yes. If you know me, then you must know the pain I feel. My baby. That monster Shen. Nah, lo voy a matar a ese tío. Al puto el enterrador, el Undertaker, le voy a meter un palazo en la chepa y lo voy a reventar. Ripped him from my arms and carried him away. Please find my baby. Bring him back to me. Let me know how he's doing. ¿Cómo puedo ayudarte a encontrar a tu bebé? Sí, es una buena pregunta, la verdad. Please. You have to help me find him. Shen must know where he is. That abominable little man took him from me. Kill him. Torture him. Whatever you need. Just find my baby. A ver, si se llevó a su bebé, está loco. O sea, es un hijo de puta. Find that hideous little man and bring the truth out of him however you can. A ver, ya me daba asco, pero ahora ya me da mucho asco. O sea, se ha llevado un bebé. Tú eres un hijo de puta, eso es lo que eres. Why can't I die in peace? You, what do you want? Have you come to torture me more? ¿Has venido a torturarme más? ¿Has venido para ver cómo mi sufrimiento no es vengado? Nadie llora por Bai el mercader. A ver qué dice este tío. ¿Eres Bai el mercader? ¿Por qué estás causando problemas? You know of me? You've heard about Me han the pagado pains para I que te suffer in reviente, pero life no lo haré. and this continued torment I have to endure in death? You can understand? You don't run in terror like the rest. Instead, you talk to me. Perhaps you can help. Porque estoy como una cabra, por eso. I was a merchant in life. Not a rich one, but I made enough to survive. I sold mostly to the poorer sections of the city. My goods weren't the finest, but they were practical. At the time, there were a pair of brothers, Había dos hermanos, Sisu and Sisu y Siran, Siran. who were the terror of the streets. They extorted money and goods from everyone. They tried to extort from me. ¿Qué hiciste? When I wouldn't give them what they wanted, they decided to make an example of me. Ah, bueno, They tiene killed sentido, me ¿no? and mutilated me and left me dead in that alley. Aunque bueno, matarle no sé They hasta qué terrorized punto, the city for weeks after that, but they were finally run down. That might have been where it ended, just as done, but it wasn't. They were buried here with me. Their deaths, execution by dices, beheading, tío? were harsh enough that they have risen again. My spirit cannot rest quiet with them here. Even now in death, they mock me and torment me as they did in my final moments ¿Dónde of están life. esos dos locos? They drive me mad. Yes, yes. If my killers are at least removed from this world, their spirits will no longer torment me. You must find a way to defeat them and Y drive them from expulsarlos de this este place. lugar. Bueno, pues les parto la cara y ya They está. were common criminals, so they were not given a normal burial. They were dumped in a communal grave Se los arrojó a underground una to the fosa south. común I'm sure subterránea, you can find hacia them. el sur. Thank you, stranger. If you can truly help me, if you do, I'll show you something that even Shen hasn't found yet. Vale. Ah, toma por culo. Ah, toma por culo. Joder, loco, de verdad. Eres un hijo de puta. Toma por culo ya. Coño. Tanta gilipollez. Vale, fosa común. Vale, estos son los hijos de puta estos, ¿no? Vale, me parece bien.
Os puedo reventar la look who cara. has come to see us. A mortal, then? Shall we Un feast, festín. brother? ¡Ah! ¡Ah! Te voy a Yes, arrancar la I want to cabeza. hear his screams as I tear the skin from his bones. Pero tú te estás viendo. Si no tienes ni cuerpo, desgraciado. Pum. Pum, 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 pum. Fatality. Hostias. ¡Loco! ¡Deja de pegarle! Que no puedo ni pegarle de hostias. Ah, toma por culo. Este es que los empuja, tío, la niña. Y entonces no puedo darle de hostias, tío. ¡Ya! Como la he esquivado, como un ninja. Con esto detecto las trampas, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que soy imbécil. Me la pela. No esquivarlas. Me la pela. ¡Allá! Vale. Quiero decir, así recojo gemas y cosas. Si me fuera a morir para siempre jamás, pues bueno, pues no me la jugaría tanto, pero... Ah. A tomar por culo. Toma. 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 Toma por culo ya. No me dan casi experiencia estos bichos. Supongo que es porque tienen poco nivel o algo así. No tengo ni idea, sinceramente. Por supuesto, les he reventado. Thank you, thank you. I feel as if a great weight has been lifted from my spirit. Here, let me show you this. Something Shen hasn't found yet. Todavía no he encontrado. Espero que lo uses con sabiduría y gracias. Supongo que será una gema, ¿no? Y lo he mandado al... no sé, al cielo. Bezoar de vaca. ¿Qué es eso, loco? Un bezoar de vaca que se usa para tratar problemas de la sangre y la circulación. Solo se forma en el estómago del ganado muy enfermo. Son muy pocos frecuentes, pero muy codiciados por su naturaleza curativa. Igual le sirve al viejo puto. Igual le sirve, para curar el hígado de la chiquilla. En vez de estar aquí sacando a gente que está intentando descansar de las tumbas, ¿sabes? Dancing pretty lights. There's fire in the air. Buah, esta es la and loca. fire inside. They scream like music. You'll scream like a demon when fading moon puts the light inside of you. ¿Me vas a poner algo encima? Le han puesto precio a tu cabeza. There's more than that on my head. There's a crown of flame that burns all Está the loquísima, time, por lo que veo. even when it gets tighter. You'll scream like those maggot people leeching off the Empire until they burn. ¡Burn! ¡Ah! Toma, en la boquita. ¡Ah! Reviéntala. Ah, toma por culo. Gema de llama pura. A ver, vamos a mirar la gemita esta. 3 de mente y 3 de espíritu. Solo pueden usarla los seguidores de la mano abierta. Ah. Pues muy bien. 3 de mente y 3 de espíritu. Hostia, pues está bien, ¿no? Quiero decir... mente y cuerpo. Y 5 de encanto. Es que los de 5 de encanto me molan. Sinceramente.
3 de espíritu y 2 de encanto. No sé, ¿eh? No sé, no sé. Nada, voy a dejar así. Toma por culo, me la pela. La naturaleza de los espíritus, tomo 4. En los diarios de los monjes perdidos de la secta Jinshi se dice que existen espíritus para cualquiera de los deseos conocidos por el hombre, evocando dicho deseo en su interior. Podían comunicarse con el espíritu y convocarlo ante ellos. Yo no lograba imaginar qué clase de espíritu podría haber sido convocado en la oscura humedad de aquella mina. La oscuridad, únicamente rota por el tímido parpadeo de la lámpara, lo llenaba todo. En mi interior surgió un gran e inexplicable temor. Creo que aquellos antiguos monjes sabían demasiado. Se comunicaban con sus propios deseos, sus deseos más oscuros, con demasiada frecuencia. También yo, en aquel lugar, me enfrenté a mis miedos. Las circunstancias y la investigación que me habían llevado hasta aquella situación apenas me habían preparado para lo que iba a encontrar. El morador de las profundidades me habló. Hostias, ¿qué coño es eso del morador de las profundidades? Tumba inacabada. Ah, una tumbita, ¿no? Otra más. Claro, está tapiado porque aún no se pudo hacer nada, ¿no? No sé. Ni puta idea, vaya. Vale, me curo. Vale, esto tiene pinta de ser una entrada a algo secreto, ¿eh? Unos secrets hay por aquí, yo creo. Bueno. Tiene que ponerse en ese sitio para abrir la puerta. Específicamente. Si no le da como una especie de embolia. Dios. Vale, el niño. Tengo que encontrar al niño. O sea, tengo que ir a ver al hijo de puta aquel. Pim, 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 pim. A tomar por culo. Coño, ¿te quieres mover? Me cago en Dios. A chuparla. A la mierda. Vale, vamos a seguir. Quiero su cabeza. Hostias, cuidado, Mancillando el nombre de Ren, cubriéndolo de barro, cubriéndome a mí de barro. Renfang, if I ever get my claws on you, I'll leave you a stinking bloated corpse. ¿Qué pasa, loco? Tienes que ser el señor Ren, de quien me han hablado. You've heard of me? What do you know? What do you want here? I have no time for idiots who only want to rob my grave. No sé nada, cuéntame. I exist only for revenge. Para vengar a para vengarme de mi esposa. Le mató a la esposa. Qué hija de puta, ¿no? La vas a reventar, ¿no? Bueno, relájate. Oh, but I can find her and tear her to shreds. I'll scatter her bones to the corners of the earth. Madre mía, este tío está loquísimo, I need to find my way out of this damnable cemetery. No matter which way I turn, I always end up back here. Quizá podría encontrar a tu mujer. A ver, yo no soy un asesino, pero... We'd been having fights, my wife and I, and she decided to end it. I sat down to eat, and the next thing I knew, I had choked to death and ended up here. That whore decided that I wasn't good enough for her. Puta, that qué she mal would hablado, just ¿te move on to imaginas? something else after our years of marriage. She'll pay. Oh yes, she'll pay. But I have to find her first.
Most likely, she's still at our old home. It's in the market district near the entrance to the Black Leopard School. Find her and bring her to me. Cerca de la entrada del Leopardo Negro. Vale, eso sé dónde está. Ante ti hay un grupo de tumbas. Leer una de las inscripciones. Hombre, quiero leer. Que los dragones del cielo velen por aquí, por quien aquí yace. Vale. Muy bien. Ante ti hay un grupo de tumbas. Leer inscripción. Muerto y maldito para siempre, sin nombre. Ah, vaya hostia que me has dado, cabrón. Joder, ¿no? Vaya leche que me ha dado el cabrón. La naturaleza de los espíritus, tomo 3. Las leyendas que rodean la desaparición del monje no me perturbaron. Las minas llevaban inactivas un siglo o más. Las aldeas del entorno habían ido desapareciendo. Cualquier espíritu que se alimentase de seres humanos o de sus emociones y dolor ya se habría ido en busca de presas más fáciles, o eso creía yo. Mientras buscaba el espíritu de musgo que me había llevado hasta las profundidades de aquella mina, comencé a preguntarme si las leyendas serían ciertas pese a todo. Si el espíritu o lo que obligase a irse a los mineros podía seguir allí. En mi mente, en la oscuridad, comencé a oír los susurros y gritos de aquellos que se perdieron la vida tanto tiempo atrás. Este es el tercero, el siguiente es el que leímos antes. Hostia, está abierto ahora. Ah, toma por culo. Madre mía, este tío, ¿no? Devoré sus almas. O sea que este tío es un cabrón, ¿no? ¿Quién eres? I am evil incarnate, a man so vicious and vile that the spirits deemed me unfit to pass into death and cursed me into this Y me wretched condenaron a esta form. forma retorcida. Jizin lives. Hombre, a mí muy sano no me parece que esté el órgano de este tío. Now I feed on the flesh and souls of the living in payment for my vanity. My perfect body is a testament to my Mi crimes. cuerpo perfecto. My very touch spreads my corruption. A chance to Para repent. arrepentirme. Can it be that after all this time, after years of living death, I am given this Si one me darás tu chance to oportunidad make para hacer something algo right? correctamente. What is this chance you speak of, mortal? What is this false hope you dangle before me? Necesito tu hígado para salvar a una chica. Ay, qué gracioso. A girl. After so long, a girl. But I'm a vile and corrupt being, forever damned by the life I led. Set here Quizás si in te this portas wretched bien, form to walk en forever. muerte, pues puedas ayudar a alguien y te perdonen y te dejen entrar en el cielo. O en el infierno, o donde coño te vayas a ir. Redemption for one such as me? I think not. My life was spent in greed and vanity and corruption. Even in death, I sought to preserve my perfect form. O sea que te crees For one perfecto, whose pero tú te estás madness and viendo, evil compañero. progress even into death? No, there is no hope for me. None at all. And you stand here mocking me for it? Ah, the temptation, yes. So much logic, so much philosophy. But who knows what the heavens will truly decide in the end? But for the chance. Pudo and it is a paladear su girl, dolor y sufrimiento en ti, so young. tan parecido al mío. I can taste her pain and suffering lingering about you. So like my own. The blood is thick in my veins. A solid mass where fluid used to flow, now dried and brittle. But the heart still stirs, and it can be moved.
though tears no longer flow. My life has been wasted on my own sins, and in death, I have nothing except them. This young thing, this girl, she still deserves life. Ayúdala. If my end means this girl lives, then may the heavens look kindly upon me, even though I know they won't. If damnation is my fate, then let it be worth something in the end. No, a ver, Take esto no me what you jodas. need, mortal. Hombre, está guay, tío. Que ocurra eso, ¿sabes? Quiero decir... Al final todos tenemos segundas oportunidades, ¿no? En la vida. No le puedo robar nada, ¿no? A ver, estaría feo. Estaría feo robarle algo cuando literalmente ha decidido sacrificar su no muerte para ayudarme. Así que estaría feo. Vamos a hablar con este tío. Amigo, tengo un hígado de puta madre. ¿Te imaginas? Le digo, usa tu propio hígado. Y se raja las tripas. Yes, yes. It looks like it's been preserved well enough. I am amazed that you managed to get this intact. Now I must begin quickly. Her life energy is fading fast. Ah, que la hija está ahí tirada. Me acabo de enterar ahora. Y se lo pone con la energía mágica esa, ¿no? Que dijo. Like the operation has worked. She should be safe now. Her breathing has slowed and her heart rate is returning to normal levels. It will be some time before she can stand on her own again. But I'm certain she will make it. Not here, though. Not in this place of death. Thank you, Dios, le hemos salvado la vida. As I promised, I will give you all that I Todo have lo que left. tengo. Everything else was No te calientes, dream. I must take her to a place where she can heal. You have my eternal gratitude for what you have done. Dios, me ha dado todos los dineros del mundo, ¿no? Thank you for what you have done. I have been Me he redeemed in redimido my own eyes a los ojos and de in los the eyes of cielos. heaven. Peace indeed can come to any soul. Claro que sí, hombre. Dios. Todo gracias a que soy más bueno que el pan, ¿no? Básicamente. Voy a ir a por el desgraciado aquel, ¿eh? Joder, es verdad que por aquí estaban estos tíos. ¡Ah! ¡Ah! Con la puta de oros. Voy a curarme un poco. Pim, pam, pum, pim, pam, pam, pim. Pim, pim, pim. Pim, pim. Joder, Cuesta matarlos a estos tíos, Bueno, no cuesta, pero pegan duro, Pegan muy duro. Me curo entero, Me la pela, pero durísimamente. Hostia, que está este aquí también. Venga. ¡Ping! Vamos. Y tú haz algo, cabrón. Que estés ahí tocándote, literalmente. No estás haciendo nada. Ah, vale, es por allá, ¿no? Creo que sí, que es por aquí. Sí, es por aquí. Es que me acordé de que al entrar lo primero que te encuentras es la tumba del pavo ese, del Jinxing o Chinshin o lo que sea. O Jinping, no me acuerdo. Bueno, te voy a mandar a la mierda, ¿vale? What do you need? ¿Qué necesitas? What? Ah, Miss Chan. A tragedy, really, and one that happens Siempre se all van too las often. guapas. Eres un It's always the asqueroso pretty y un ones that desgraciado. go. She died in childbirth, and the baby died with her. Her family put her in the family plot along with her son.
She came up again recently, looking for revenge on me. ¿Por qué será? She seems to think that I killed her baby, or took it, or something. Maybe she saw me take away the body, but she won't believe me. Every time I go near, she tries to kill me. That's valuable retail space over there. Hay un espacio muy valioso. Her baby? Not much. It's in one of the plots there. I'm sure you can find it if you look. It was a long time ago. Ni siquiera recuerdo el I don't even nombre. remember what its name was. But it was short, I know that. Definitely less than 3 words. 3 palabras, seguro. But sorry, that's really all I remember. 3 palabras. Anything else you want to know about the ghosts? Me he encargado de Bay el mercader. Well, that makes things easier on me for sure. Now I can start Here's the reward. Now, if you find any more, remember, I'll pay good money for you to put them back down again. So get out there and get some ghosts. Venerated ¿Pero qué pasa este tío? O sea, yo ayudo a los fantasmas y él me da dinero. Así que tampoco está mal, pero... Oh, is that... Me gustaría preguntarte cosillas acerca de la Necrópolis. Esto sí que es cierto. Háblame de la mano o muerte. Never mention that name near me again. In fact, never mention that name within a mile of me. Just by saying his name, you could bring his wrath down on us. Now, just ask something else or leave me be. Shh. Tienen oídos en todas partes. They have ears everywhere, even Seguro que es among el the templo dead. este que está a medio hacer. The La Emperor's tumba secret inacabada. assassins, they call them, as silent and mysterious as death, which is exactly what's in store for us if we keep talking about them. They say no one who's crossed them has ever lived to tell of it, and I'm not going to test the truth of that rumor. Just talk about something else. Vale, pues nada, pues hablamos del tiempo si quieres. Veamos qué vendes. Mierda, vendes. Eso es lo que vendes, mierda. Y ahora tiene al niño aquí, ¿te imaginas? El niño dijo que tenía 3 palabras. Vaya, me he reventado las piernas. Vale, voy a ir a por el... por la mujer esa. A decirle... Bueno, a intentar solucionarlo. Lo que le pasa. No sé qué es lo que le pasa, pero algo le pasa. Hostias. Toma, pim pam, pum. Bocadillo de atún. A tomar por el orto. Ese reventado, ¿eh? Vale, a ver. Lápidas. Hay 4 tumbas. Mira la primera lápida, Changhan. Mira la segunda lápida, Chanli. Tercera lápida, Chandingchen y Chantuo. Vale, ¿cómo se llamaba la mujer esta? Hostia, claro, es que a saber quién es, ¿no? Changhan, amante madre, entregada a sus 3 hijos. Vale, entonces tiene que ser Chantuo. Su nombre es en honor a su tío Tuode.
Have you found my... No puedo creer nada de lo que me dices. Las palabras me engañan. La gente miente. Tengo que verlo con mis propios ojos. Estuviera muerto, estaría aquí, en la parcela de la familia, junto a mis parientes. Significaría que Shen, ese monstruo asesino, lo habría enterrado aquí. Le habría puesto nombre después de que yo falleciera. ¿Cómo puedo mostrarte que tu bebé está aquí? Era mi pequeñín, mi único hijo. Quería llamarlo... No acuerdo. El pasado está borroso. So much of the past is unclear to me now. I remember there was un tío. Aunt? An uncle? Or was it his father? I don't remember it any El tubo clearer ese, than that. el que está enterrado en la cuarta tumba. Every time I try to grasp it, it slips away. Sí. Are you sure? I know I wouldn't be able to stand it if I was separated from him again. Please don't let this madness consume me. Sí, 100%. Are you sure it is the right grave? Te la mostraré. ¿Cuál es? I cannot read. Which one is he? Tubo. This is him. My poor darling. Shen too. Pues sí, se murió. He's truly dead after all. I could not bring myself to believe it. Dead before his time. He rests here near my own body. My darling, darling boy. I come to you now. Pobre mujer. Qué gracioso, porque son fantasmas, pero necesitan caminar, ¿sabes? No es el típico fantasma de... voy flotando. No, voy andando. Que paso tengo piernas, ¿sabes? Vale, vamos por aquí. Por algún motivo no salen fantasmas ya. Mejor, porque yo estoy hasta la polla de matarlos. Además, dan muy poquita experiencia. Si me dieran experiencia de verdad, pues bueno, aún podía... Toma, congelación, papá. Tan, pim, pam, pum. Salto del tigre. Literalmente. Salto. Pim, a tu casa. Vale, nos vamos por aquí. Vamos a decirle que hemos mandado a descansar tranquilísimamente y en paz a la fantasma. The grave. What? Ahí está. Well, that's a relief. Can't have her going off and trying to rip out my eyes or something every time I go around there. Pero no tienes solo uno, tío. Eso es un ojo de cristal de puta calle, ¿eh? Muchas gracias. Vale, sí. Habla de lo mismo. Vale, dinero y experiencia. Vamos a volver. Vamos a intentar encontrar a la mujer del desgraciado ese que lo mató. A la mujer. Lo asesinó. A la ciudad, ahí vamos. Y vamos a reclamar nuestra recompensa por haber matado a la antorcha humana esa. A la chavala. Vale.
Lo que no sé es dónde podrá estar la mujer esa, porque yo no recuerdo haber visto a ninguna mujer ahí donde está lo del... Donde está la tienda esta del... El mercader este del... El herrero, vaya. Y dijo que creo que haber escuchado que estaba por ahí. Pero yo no la vi, desde luego. O sea, no había nadie con un nombre que digas... Vale, es esta, ¿sabes? O es aquella. Pero vamos, igual me estoy equivocando. Ahí sí que había alguien. Ah, it's you. I wanted the chance to thank you again for what you have done for Podrá vivir una vida completa y She can live sana. a full and healthy life now, one a father can be proud of. I thank you once more. I hope the heavens look kindly on you and give you a fate to be proud of. Igual ahora me hace descuento o algo. Hello again. Voy a preguntarle lo de háblame de ti. Hello. Not much to tell, really. I've been working 20 años como hizo mi padre antes de mí. Cuando me pidieron que trabajara en exclusiva para la escuela, acepté. Prefiero llevar una vida tranquila, hacer armas por lotes, en lugar de recibir continuos encargos especiales. De vez en cuando me las arreglo para conseguir algún trabajo único. Los maestros tienen pergaminos asombrosos que describen armas de las que nunca había oído hablar. Vale. Vamos a cerrar porque aquí no hay nada más. Pues se supone que debería de estar por aquí la mujer de este tío, ¿no? O a lo mejor no está por aquí y está en el otro lugar, ¿sabes? En el que pone la escuela del leopardo tal. ¿Sabes lo que quiero decir? Voy a mirar a ver si en el diario tengo algo. Una venganza concede la paz al señor Ren. La provocó, según dice, ella vive en el barrio del mercado, cerca de la entrada de la escuela del leopardo negro. En el barrio del mercado. Igual es por aquí. Hablo con la señora. Igual es ella, ¿eh? Hello there. Our buns are nice. Te compraría tal. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Vale, voy a irme. Don't mind. Vale, me la pela. Me la pela, me la pela, me la pela. Vamos a hablar con el tío para que nos dé la recompensa por haber derrotado a la loca del coño esta. Y vamos a meternos por donde por donde ponía el barrio de los mercaderes o no sé qué coño. Vale, estaba aquí este tío, ¿no? Sí, aquí estaba. Capitán Sen. Yes, I heard that Fading Moon's arsons had ended. Excellent work. Burning the poor is troubling after a fashion, but the scholars and merchants, that was her mistake. Yes, of course they do, and they shall have exactly as much protection as they can afford to contribute to the taxes. Here's your bounty, as we negotiated earlier. Is there anything else that the Imperial Army can do for one of our fine citizens? No, que te den por el orto. Right. 4.000. Ole mi polla. Por haberle pedido más dinero del que nos daban de primeras. Pues le he sacado un pico, ¿eh?